Y aquí están nombres de magistrados que fueron masacrados en el palacio, pero también de otros, en otros momentos. Por ejemplo, Alfonso Reyes, Hernando Vaquero Borda fue después, en 1986, Sí. Carlos Valencia, 87, Enrique Lobo Murtra, 87, Rodrigo Lara, 84. En septiembre de 2025, mi colega David y yo visitamos el campus del Externado, una universidad en el centro de Bogotá, atiborrada de jardines con amarantos rojos, callenos y liberales, a la que se llega sin respirar, porque la construyeron en los cerros y hacia arriba. Valencia después, y Hernando Vaquero creo que también después. Sí, Sí, creo que fue tiempito después. Rodrigo Lara sí antes. Nos Rodrigo esperaba Lara María fue- Clara Galvis, a quien acaban de escuchar, abogada y profesora de Derecho Internacional en el Externado, que ha dedicado 30 años de su vida a la defensa de los derechos humanos. María Clara nos guió por la universidad y nos leyó los nombres grabados en una placa de mármol contigua al edificio de la Facultad de Derecho. La placa está instalada frente a un monumento de piedras que conmemora lo inverosímil, los 12 profesores del Externado que han muerto de forma violenta. Ocho de los nombres grabados en la placa pertenecen a profesores que, además, eran magistrados de la Corte Suprema en 1985. Todos fueron asesinados durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de ese año. De los 11 magistrados que murieron en estos hechos, los del Externado representaron el 70%. Han pasado 40 años desde entonces. 40 años también desde que María Clara presentó su entrevista para ingresar como estudiante a la Facultad de Derecho de esa misma universidad. Tal vez el 4 de noviembre o el 5 en la mañana, yo había ido al Externado a hacer la entrevista para empezar a estudiar Derecho. 40 años también desde que María Clara presentó su entrevista para ingresar como estudiante de Derecho a esa misma universidad. El 5 de noviembre, un día antes de la toma del Palacio de Justicia, un suceso que afectó de forma particular a los estudiantes de las facultades de Derecho en 1985, alumnos de los magistrados que murieron en los hechos. También hubo quienes, como María Clara, no alcanzaron a cursar sus materias, pero estudiaron toda una carrera en medio de su ausencia. Este podcast se centra en esas voces, además de las de los profesores y decanos de Derecho en esa época, testigos de uno de los eventos más barbáricos de la historia de Colombia. Soy Natalia Chavarro, investigadora, guionista y entrevistadora de El infierno de los justos, del Palacio a las aulas. Santiago Rivas, periodista y presentador, narrará esta historia. María Clara Galvis presentó su entrevista para entrar a la Facultad de Derecho el 5 de noviembre de 1985. La carrera, pensaba, reunía sus intereses en la filosofía, psicología y en las relaciones internacionales. Además, le gustaba alegarle a las monjas del colegio cuando veía que castigaban a las niñas injustamente. Y me acuerdo de una de las monjas que me decía, no ejerza sin título. O sea, como a usted no le están pidiendo que abogue literalmente por esta persona. Entonces yo decía, yo tengo tal vez una vocación de defender a los otros. Entre las universidades más opcionadas para María Clara estaba el Externado, pues le ofrecía una educación laica, diferente a la que había recibido en su colegio de tradición católica por 14 años. El tribunal de su entrevista estaba compuesto por la profesora Emilsen González, actual decana del Externado, el profesor Saúl Sotomonte y el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Medellín. Una persona calmada y como lo que uno diría de una persona sabia. En los días siguientes, María Clara esperaría la respuesta a su postulación y retomaría sus labores en una corporación de ahorro y vivienda ubicada en la carrera séptima con calle 14, donde marcó su tarjeta al día siguiente de la entrevista, el 6 de noviembre de 1985. Y yo recuerdo estar ahí trabajando y de pronto las personas hablando y como rumor y uno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cerraron el banco, era un banco y lo cerraron antes de la hora de cierre que era a las 3 de la tarde y nos quedamos adentro y era como la incertidumbre, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? Por cuenta de los celadores se corrió la voz de que algo ocurría en la Plaza de Bolívar, que se habían tomado el palacio, un término que ella no entendía bien.
Pensaba que se trataba de un robo, un simple asalto. Pero mientras los trabajadores del banco se agolpaban en los vidrios del edificio para echar un vistazo a lo que ocurría en el centro, vio que un monstruo de manchas verdes se acercaba por la acera. Sí, a metros, a 5 metros, a 3 metros, pero toda la gente estaba sobre las puertas porque estaba todo el mundo como las puertas, las ventanas, y yo vi pasar el tanque inmenso. Un tanque de guerra, y yo me acuerdo cuando yo vi eso, me impresionó, me impactó fuertísimo. No se trataba de cualquier asalto, y lo demostraba el hecho de que su padre, que trabajaba en el centro, llegó muy pronto a recogerla. Desde la ventana del carro vio un tumulto de personas intentando caminar hacia la Plaza de Bolívar, a pesar de que las autoridades los instaban a dirigirse en dirección contraria, al norte. Una vez en su casa, pasó la noche viendo las noticias. Recuerda su desconcierto al ver que el tanque que había pasado sobre la carrera séptima horas atrás había irrumpido en el Palacio de Justicia y que ahora este ardía en llamas. Yo la vi en la televisión en ese momento porque esa imagen la pasaron en los noticieros y recuerdo, y a mí eso se me quedó también grabado. Tampoco olvidó la voz del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien pedía, por medio de la radio, que cesaran el fuego. Es indispensable que cese el fuego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. La figura del juez antes de entrar uno a una universidad es como una figura en la que uno se detiene, ¿no? Entonces era como un juez pidiendo que cesen el fuego y que lo hagan inmediatamente y con una voz de angustia. A mí esa voz y esas palabras no se me olvidan. Los eventos de la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 y la retoma del ejército empezaron en la mañana del miércoles 6 de noviembre y se extendieron hasta la tarde del jueves 7. El enfrentamiento dejó un saldo de al menos 100 muertos y 12 desaparecidos entre magistrados, guerrilleros, personal de la cafetería, visitantes ocasionales, auxiliares de la justicia y la fuerza pública. Además del externado, varios de los magistrados y magistrados auxiliares asesinados tenían estrechos vínculos con varias universidades en Colombia. Por nombrar algunos, Fabio Calderón Botero enseñó en la Santo Tomás y en la Tadeo. Manuel Gaona dirigió la Universidad Distrital. Pedro Elías Serrano fundó la Universidad de Cali y enseñó en la San Buenaventura. Darío Velázquez Gaviria fue profesor de la Nacional. Ricardo Medina Moyano dictó en el Rosario, los Andes, la Gran Colombia, la Javeriana y la Nacional. Y Carlos Medellín fue rector de la Universidad Central y vicerrector de la Nacional. La toma inició con la entrada a mano armada de 35 guerrilleros del M-19 al Palacio de Justicia con la pretensión de realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur, pues consideraban que los acuerdos de paz, celebrados un año atrás en Corinto, Cauca, habían sido incumplidos por el gobierno. A pesar de que el acuerdo pretendía el cese al fuego bilateral y la inclusión de varios sectores de la sociedad en la política, incluyendo a los guerrilleros, ninguna de las partes había dejado el combate. Los militares atacaron los campamentos de paz en Cali destinados a la discusión política por considerarlos de entrenamiento militar, y varios militantes del M-19 habían sufrido atentados. La tensión se agudizó cuando Iván Marino Ospina, uno de los dirigentes más reconocidos de la guerrilla, murió en un combate con el ejército. Acostumbrados a orquestar actos de propaganda política de gran espectáculo, como el robo de la espada de Bolívar en 1974 y el robo de 5.000 armas del ejército del Cantón Norte en 1979, o la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá con la pretensión de liberar a 300 presos políticos, los guerrilleros del M-19 consideraban que la intromisión en el palacio podía tener un resultado favorable. La entrada al palacio por parte del M-19 fue relativamente sencilla. El día anterior, la protección policial había sido inexplicablemente retirada del palacio. Sin ningún ánimo de negociación y con el visto bueno del presidente, miles de militares irrumpieron muy pronto en el palacio con granadas, minas, explosivos y tanques en una acción conocida como la retoma del Palacio de Justicia.
Durante este episodio, hubo 3 incendios sin autores definidos que dejaron varios muertos por calcinamiento e inhalación de humo. Tal nivel de destrucción y muerte le mereció a la toma y retoma del Palacio de Justicia un segundo nombre: Holocausto del Palacio de Justicia. Para María Clara, que tenía en ese entonces 18 años, fue también la prueba fehaciente de que vivía en un país donde tenían lugar actos de crueldad, violencia y barbarie de un extremo inimaginable. Y al otro día o a los 2 días saber que Carlos Medellín había muerto en el incendio o por el tanque. O sea, yo no sabía, pero me impresionaba mucho que una persona que yo decía, ay, seguramente va a ser mi profesor, me había hecho la entrevista, había muerto ahí. La tragedia, sin embargo, lejos de alejarla del derecho, la acercó a su vocación. Después de lo ocurrido en el Palacio, donde murieron 11 magistrados, entre los cuales 8 eran profesores del externado, tuvo una revelación. Yo sí creo que lo del Palacio de Justicia me ayudó a decidir por el externado. Lux non occidat, o la luz no se extingue. Se lee en la placa que lleva el nombre de los profesores muertos del externado. Tampoco se extinguen las imágenes, las voces ni las preguntas que dejó la toma y la retoma del Palacio de Justicia para las universidades, facultades de Derecho, ni para quienes aspiraban a ser abogados. Lo que te decía el otro día, como lamentar que yo no pude tener clase con estos profesores que eran muy admirados y muy reconocidos. Y sí, entonces no, me perdí, digamos, de haberlos tenido. Qué brutalidad eso. Fuerte, ¿no? Qué brutalidad eso. Fuerte, ¿no? Se le escucha a María Clara con los ojos encharcados porque aún recuerda la sensación de estupor y las consecuencias que tuvo para ella entrar a la facultad con tantos profesores ausentes. Lo que se vivía en la universidad era como el duelo por la pérdida de los profesores y lo que eso significaba académicamente. Y mi curso fue, yo creo que el más damnificado en ese sentido, porque era la nómina excelente de profesores y resulta que al rector o a las autoridades les tocó en un mes buscar nuevos profesores. Mientras que María Clara iniciaba su carrera en el externado, en medio del fuego de la violencia, los alumnos que estudiaban allí sufrieron la muerte de sus profesores. Quienes sobrevivieron debieron llenar el abismo que dejaron sus colegas masacrados a 7 cuadras de la universidad, y las directivas tuvieron que sortear el devenir de una institución cercenada por uno de los episodios más violentos en la historia reciente de Colombia. En el aniversario 40 de la toma y retoma del Palacio de Justicia, presentamos El infierno de los justos, del Palacio a las aulas, una miniserie de 4 episodios producida por 070, Revista Gaceta y la Liga contra el Silencio, en la que escucharemos las voces de personas vinculadas a las facultades de Derecho en 1985, testigos de uno de los eventos más barbáricos de la historia de Colombia. Fue un golpe enorme para todos los que teníamos que ver con el derecho, porque era incinerar, sacrificar lo más alto que existía dentro de la profesión. Imagínate tú que estás llegando a la semana siguiente a clases a tu universidad y faltan 7 de tus profesores más brillantes. Era un hueco en la mente y en el corazón. Sí, creo que para la mayoría de las personas que estudiaban Derecho esto fue un golpe porque estudiábamos con los textos de las personas que fueron asesinadas y porque representaban modelos a seguir. El alma mater convertida en mater dolorosa. Ahondaremos en las consecuencias a largo plazo que dejó la toma del Palacio para los estudiantes de Derecho en 1985. Yo iba y lloraba desde que entraba de la pura rabia contra la universidad porque yo sentía que no comprendían mi dolor, que no respetaban ese dolor que han debido como honrar. Y me quedé como pegada de esa pelea para siempre. Mi pobre mamá se murió esperando que yo me graduara, más o menos. Y de pronto en el 2012 tengo que buscar trabajo y mi hoja de vida pues dice bachiller. Y escucharemos las voces de quienes sufrieron la tragedia desde su vida privada. Vi militares barriendo el piso
y ya cadáveres calcinados. Llegué, digamos, hasta lo que era la oficina de mi papá. Hay dos cosas que me acordaré siempre. Uno, el esqueleto del ventilador. Y mi papá tenía una máquina alemana, era una torpedo, totalmente fundida en lo que quedaba del piso. Soy Santiago Rivas y este es el episodio 1, El Derecho en Llamas. Horas antes de que María Clara Galvis viera pasar los tanques de guerra desde su oficina en el centro de la ciudad, el entonces decano de Derecho de la Universidad de los Andes, Fernando Cepeda, se dirigía a la Plaza de Bolívar. Presidía un evento del Programa de Relaciones Internacionales de América Latina al que estaban invitados varios profesores de política internacional, tanto de Latinoamérica como de Europa. Para el evento, el comité ejecutivo del programa le había pedido días antes una solicitud especial para la cual debía llamar a Víctor G. Ricardo, el secretario general de la presidencia de Belisario Betancur. Y el comité ejecutivo quiere saludar a Belisario Betancur. Entonces, a pedirte el favor para que le digas al presidente, yo te mando todos los datos de quiénes son, qué es el real, todo eso, para ver si el presidente está dispuesto a recibirlos. No, con el mayor gusto, Fernando. Perfecto. Víctor G. Ricardo le respondió que el presidente estaría encantado y que vería al grupo en la mañana del miércoles 6 de noviembre. A las 9:30 o 10 de la mañana. La cita se acordó en el Palacio de Nariño, la residencia oficial del presidente ubicada a escasos metros del Palacio de Justicia. Entonces, fue muy cordial todo. En círculo de pie, no sentados, de pie alrededor de él, comenzó a contar cómo era el proceso de paz con el M-19. Y en algunos momentos bajaba la voz y como que le hablaba al oído a todos. Y decía, en este momento, en Cali, hay un emisario mío que está hablando de este. Vamos bien, esto puede ser muy importante. Los profesores estaban maravillados con el discurso de paz de Belisario, quien había iniciado su gobierno con ideas distintas al del anterior presidente, Julio César Turbay. Turbay había instaurado un estado de excepción que le permitió dictar un conjunto de medidas que suspendían los derechos y garantías constitucionales, generalmente perturbados por manifestaciones de inconformidad social de trabajadores, sindicalistas, campesinos, indígenas y estudiantes. El estatuto permitía, entre otras cosas, que el fuero militar juzgara civiles. Belisario había tumbado esos decretos y parecía confiado en su política de paz, muy a pesar de que su credibilidad estuviera golpeada por la desconfianza tanto del ejército, que criticaba su enfoque de negociador, como de la guerrilla del M, que denunciaba el hostigamiento del ejército a los militantes y la falta de garantías para su participación en política. El ambiente dentro del Palacio de Nariño era, sin embargo, distinto. Bueno, esos profesores estaban en éxtasis, algunos se les salían las lágrimas. ¿Para qué le cuento lo que era eso? Pasadas las 11 de la mañana, los profesores finalizaron su conversación con el presidente y caminaron por el centro de Bogotá, guiados por el decano Cepeda, a quien, aprovechando la ilustre visita, se le ocurrió una idea. Al llegar a la Plaza de Bolívar, yo de loquito les dije, hombre, ¿por qué no visitamos el Palacio de Justicia? Que es muy interesante y tal. Entremos y es una arquitectura muy diferente. Pero los profesores le empezaron a poner excusas. El uno quería ir a un anticuario famoso frente a la plaza. El otro tenía un panel de urgencia y así todos fueron dando prelación a sus apretadas agendas. Muy bien, entonces vámonos para el hotel. Entonces ya subimos, que la octava no funciona mucho, subimos a la séptima, frente a la catedral, a parar taxis. Y nos fuimos en taxis. Iban de camino al Hotel Tequendama. El recorrido duraba entre 5 y 10 minutos. Para las 11:30 de la mañana ya estaban en su destino. Los que están ahí junto a los taxistas o los taxistas, en un hotel, el principal de Bogotá en ese momento, se acaban de tomar el palacio. ¿Cómo? ¿Quién? No, el M-19. Los profesores quedaron desconcertados. Hacía cerca de una hora, el mismo Belisario les había expuesto los avances del proceso de paz con el M-19.
En medio del caos, intentaron averiguar más noticias, pero la información estaba demasiado fresca. Durante el almuerzo en un pequeño restaurante austríaco, le preguntaron al decano cuál creía que sería el desenlace del palacio. Les dije, mire, con toda franqueza, les voy a decir cuál es mi opinión, pero yo sé que ustedes no la van a compartir. ¿Cuál es? El gobierno va a confrontar militarmente. Le digo, no, doctor, eso no puede ser. ¿Y va a ser así? Las excusas de los profesores los habían salvado de vivir una insólita crisis diplomática, y mientras hacían conjeturas sobre el devenir del país en la mesa, en la carrera primera con 18, los estudiantes de la facultad que dirigía el decano Cepeda se enteraban de lo sucedido. Diana Durán, hoy profesora en los Andes y entonces estudiante de segundo semestre de Derecho, recuerda el momento en que se enteró de la toma. Yo estaba en el salón de clase el 6 de noviembre y mi profesor de Constitucional Colombiano 2 era Guillermo Salá Zuleta. Guillermo Salá Zuleta, entonces secretario jurídico de Presidencia. Era un señor muy adusto, muy serio, de bigotes, seco, digamos, un hombre llegaba pues antes de tiempo, siempre a clase, tenía guardaespaldas, pero él era un hombre pudoroso, entonces el guardaespaldas estaba fuera del salón, lo esperaba fuera del salón y él dictaba su clase. Una clase a la vieja usanza, memorística, en la que los estudiantes repetían las normas de los códigos de derecho una y otra vez. Ese 6 de noviembre, sin embargo, ocurrió algo fuera del cronograma usual. Y él estaba dictando su clase con el tablero normal cuando de pronto entró, muy afanado, el guardaespaldas. Y yo lo veo al doctor Salá como molesto y como sorprendido, como estoy en mitad de clase, ¿no? ¿Por qué me interrumpe? Y se acercó y le habló al oído, al guardaespaldas le avisaron por walkie-talkie, y él fue y le dijo al doctor Salá algo que en ese momento los alumnos no sabíamos. Se puso lívido, se paró y nos dijo: estimados estudiantes, quiero pedirles disculpas, pero me tengo que ir, ha sucedido algo muy grave. Y se paró y se fue. Los estudiantes se miraron con extrañeza. Su primera reacción fue, sin embargo, expresar su alivio porque la clase se había cancelado. Pero esa sensación se extinguió rápidamente. Y instantáneamente empezamos a sentir los bombazos. ¡Boom! ¡Boom! En estado de confusión, los estudiantes bajaron del salón para encontrarse con sus demás compañeros. Por el voz a voz se enteraron de que el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia donde Diana había sacado unas fotocopias el día anterior. Había alerta por parte de los estudiantes de no ir al centro, de volver a sus hogares. Además de la confusión, en Diana predominaba un fuerte sentimiento. Era como una sensación interior de aquí está pasando algo muy grave, lo que hemos conocido puede acabarse. A 7 cuadras de los Andes, como mencionó la profesora Galvis al inicio de este episodio, los profesores del externado realizaban las entrevistas de entrada a la universidad. En la mañana se encontraron con los magistrados en el campus. El doctor Carlos Medellín había dejado a su hija en el parqueadero de la universidad y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, había dictado su clase de Derecho Penal General y luego se había reunido con profesores en la universidad. Sin embargo, ambos bajaron para trabajar en la corte durante la mañana. Fernando Inestrosa, rector del externado, estaba esa mañana en su habitual reunión de facultad cuando le entró una llamada telefónica. El M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. La entonces profesora de Derecho Romano y hoy decana de la facultad, Emilsen González, recuerda que los profesores se empezaron a preocupar. Recordemos que 8 magistrados eran profesores del externado y 5 también eran egresados de la universidad. Era tradición que del externado salieran la mayoría de servidores públicos de la rama judicial. Con todo, mientras se sabían más noticias sobre los profesores, el cronograma del día siguió su marcha. Hubo necesidad de seguir haciendo las entrevistas porque los muchachos estaban citados. Era en orden, había gente que venía de otras ciudades. En medio de las entrevistas, los profesores guardaban la esperanza de que ocurriera algo parecido a lo que había sucedido hacía 5 años, en febrero de 1980, cuando un grupo de 16 guerrilleros del M-19 se tomó la embajada de la República Dominicana en Bogotá, con la pretensión de liberar a 300 presos políticos y de recibir varios millones de dólares.
En aquel momento, el gobierno del entonces presidente Turbay decidió negociar, sin el uso de la fuerza, la liberación de 57 rehenes, entre los cuales había 13 embajadores. Durante 61 días, los guerrilleros y los rehenes establecieron relaciones cercanas y la operación culminó con la liberación de los diplomáticos en La Habana. En este momento se despiden los rehenes y los guerrilleros, que seguramente nunca más volverán a verse por la situación creada. Es una despedida emocionada, de acuerdo con lo que se aprecia, y hasta algunos de los pañuelos se han corrido. ¿Cuáles son sus planes ahora para el futuro inmediato? No obstante, luego de un par de horas de la toma del palacio, la cosa pintaba muy diferente a 1980. Entonces ya cuando interrumpimos las entrevistas para ir a almorzar, la casa externadista tiene la visual completa sobre el Palacio de Justicia y ya vimos un poco de humo en el primer piso, primero o segundo, la veíamos muy bajito, y lo más llamativo, vimos el helicóptero del cual se bajaron varios hombres vestidos de negro, pero ya estábamos con muchísima angustia. La profesora Emilsen también había notado durante su almuerzo que la hija de un auxiliar judicial del magistrado Fabio Calderón Botero, que estaba ese día allí, tenía una expresión extraña, miedosa. Su madre estaba ese día en el palacio. Ella era una niña muy blanquita, de ojitos claros, pero se puso con un semblante demudado por completo y nunca se me olvidará esa carita de ella. Como a la mayoría de los entrevistados, también le impresionó la misma imagen que había visto la profesora María Clara Galvis al inicio de este episodio. Ya habíamos sufrido esa generación cuando los tanques entraron a la Universidad Nacional, en el gobierno del presidente Lleras. Eso lo recuerdo con mucha angustia, y verlo ahora en el Palacio de Justicia. Si hubiéramos visto entrar una ambulancia, la cosa hubiera sido distinta, pero un tanque. No es solo lo sentimental, es lo que eso significa para el derecho, para la justicia, para este país que parece no despertar a veces. Con gran sensación de impotencia, el rector Inestrosa y 20 profesores permanecieron reunidos para esperar noticias de sus colegas. Al inicio de la tarde, el rector había sostenido comunicación con algunos de los magistrados, como Carlos Medellín, pero con el incendio crecido y el paso de las horas, la comunicación con los magistrados dentro del palacio se dificultó hasta volverse inexistente. Cuando se liberó a un primer grupo de rehenes hacia las 5 de la tarde y los profesores no vieron salir a sus colegas, la angustia se intensificó. Yo creo no se había puesto el sol todavía cuando se oyeron como disparos. Yo me acuerdo que Jaime Bernal se fue a asomar hacia la ventana y yo le dije como instintivamente, agáchate. Nadie se podía imaginar lo que iba a pasar. Al grupo le pareció extraño que no hubiera interlocuciones ni señales del presidente hasta entonces. Permanecieron juntos hasta bien entrada la noche, cuando la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, obligó a los medios a transmitir un partido de Millonarios versus Unión Magdalena, por las supuestas repercusiones que la transmisión de los hechos del Palacio podrían tener en el orden público. Allá está Coutinho con la pelota. 44 minutos en la final, 44 minutos. Millonarios titulándose campeón. ¡Qué minuto tan largo!, dicen los hinchas de Millonarios. ¡Qué minuto y medio tan largo! Vamos sobre el último minuto. El presidente de la República de Millonarios titulándose campeón. Grau finalmente es el que arranca con pierna derecha. Por favor, un momento. El 6 de noviembre, el conjunto del profesorado decidió suspender las clases y los estudiantes, ya enterados de la situación, se declararon en asamblea permanente, una reunión de tiempo indefinido en la que discuten y se decide sobre los problemas de coyuntura.
Jorge Iván Cuervo, entonces estudiante de Derecho en el externado y hoy profesor de la misma universidad, recuerda esos momentos. En la asamblea permanente es que nos sentamos en la plazoleta de la universidad y ahí empezó a llegar todos los estudiantes, fundamentalmente de Derecho. La asamblea se quedó aguardando noticias y sosteniendo charlas sobre lo que estaba ocurriendo. Según el testimonio del profesor Cuervo, cerca de las 9 de la noche llegó a la universidad el ministro de Gobierno Jaime Castro, uno de los asesores más importantes de la rama ejecutiva. La razón de su presencia no era clara para los estudiantes. Tal vez iba a presentar sus saludos mientras el consejo directivo decidía qué acciones tomar en medio de la tragedia. Y recuerdo que él llegó por la parte de arriba de los parqueaderos y los estudiantes lo sacaron a piedra. O sea, me acuerdo que llegó el carro con los escoltas y todo el mundo empezó a gritarle, a tirarle cosas, pues porque parecía un poco fuera de contexto que en plena crisis el ministro de Gobierno, en vez de estar resolviendo la situación y tratando de que hubiera diálogo, negociación, estuviera haciendo una visita no sé de qué naturaleza, y me acuerdo que tuvo que irse de la universidad. En lo que siguió de la noche, los estudiantes se quedaron en la universidad escuchando la radio hasta que les pidieron que se fueran a dormir a su casa. La profesora Emilsen González también se dirigió a su hogar e intentó conciliar el sueño hasta que su esposo la despertó con la imagen en la televisión del Palacio en llamas. Y la frase fue: negra los mataron, negra los mataron. Qué angustia tan espantosa. QSL, acá los 5, aquí estamos metiéndole todo lo que tenemos. Estamos metiéndole granada, roque, acabamos de ver una buena carga, vamos a ver qué pasó. Cayó hace 30 segundos. Yo vivía con otros compañeros en el típico apartamento de estudiantes y yo me acuerdo de haberme quedado oyendo radio hasta las 3. El ejército disparó una granada de demolición que abrió un boquete en uno de los costados del edificio de medio metro de diámetro. El palacio ardió toda la noche. A pesar de que en la madrugada el general Miguel Vega Uribe, entonces ministro de Defensa, le informó al presidente que los operativos se suspendían y el gabinete se fue a su casa a dormir, no tardaron en producirse intensos tiroteos, disparos de lanzacohetes y ametralladoras en contra de la fachada del Palacio de Justicia, que jamás tendría de nuevo la misma forma. En mi experiencia se dudó del poder del Ejecutivo, que precisamente se decía: ¿qué pasó con el Poder Ejecutivo? Fueron sobre pretexto de defender las instituciones, pero ¿cuáles instituciones si es que estuvimos unas horas en manos del ejército? Ese día y los que le siguieron dejarían una marca indeleble para los estudiantes, profesores y el resto de personas vinculadas a las facultades de Derecho, una llama eterna que perdura hasta el día de hoy. Entonces, como ves, esto en mi corazón es una llama completamente viva. Sobre lo que pasó en las facultades de Derecho los días posteriores a la toma y la retoma del Palacio, la historia de víctimas directas de la tragedia y las protestas de los estudiantes en contra del gobierno, les hablaremos en el próximo episodio de El infierno de los justos, del Palacio a las aulas. Salió a cogerle el bus para ir para la universidad, paró una camioneta y se lo llevó. Se despertó en un sitio oscuro. Pues para hacerle el cuento corto, lo torturaron, me mostró, esto que le voy a contar es cierto, me mostró cortado, con las cuchillas esas que había, pero así pegado, no lo pudieron coser. Sospechoso de ser guerrillero y haber estado en Palacio de Justicia. Llegaron unas coronas, creo que una venía de la presidencia misma y otra del ejército o algo así. Y los estudiantes las habían cogido a puntapiés y de todo, con la protesta, el dolor, la rabia eran muy grandes. El infierno de los justos del Palacio a las aulas es una producción de 070 Podcast, Revista Gaceta y la Liga contra el Silencio. La investigación, las entrevistas y la escritura del guión fueron realizadas por mí, Natalia Chavarro. Adelaida Villegas fue asistente de material de archivo. El diseño de sonido es de Giancarlo Vega. La edición del guión estuvo a cargo de Santiago de Narváez y Natalia Guerrero de 070.
Natalia Ospina y Janet Valdivieso, de la Liga contra el Silencio, y Daniel Montoya, de Revista Gaceta. La pieza museográfica montada con archivos de esta reportería la pueden encontrar en la Casa del Florero a partir del 6 de noviembre. Su montaje estuvo a cargo de David de Salvador. Agradecimientos especiales a don Fernando Jiménez, jardinero del externado, por su ayuda con la identificación de los nombres de las plantas en el campus. A la profesora María Clara Galvis por guiarnos en la universidad y por ayudarnos a conseguir fuentes para este podcast. Hasta la próxima.